La verdad es que 5 meses sin publicar un nuevo vídeo se me antoja mucho tiempo. Tanto como que me ha crecido la barba, se me ha cansado la vista, pero aquí estoy de nuevo con vosotros. Ante todo, os lo agradezco. Muchísimas gracias. Espero que el nuevo vídeo que hoy vamos a traeros a la palestra os guste y os venga a desvelar, a desentrañar la verdad que se esconde tras la leyenda que tan arraigada está en el pueblo de Sevilla sobre la magnífica obra del crucificado del Cristo de las Mieles, obra del insigne escultor sevillano Antonio Susillo. Bueno, Jesús, el Cristo de las Mieles es una obra desde luego excepcional, donde se da en la mano la calidad artística y la propia unción sagrada de la imagen, una imagen que rezuma espiritualidad y que por tanto cumple perfectamente con esos preceptos postridentinos contrarreformistas del siglo XVI que promulgan el culto a la imagen sagrada como medio para acercar el alma a Dios. Saludos cordiales, soy Jesús Méndez y esto es Arte sobre Arte. Corre por Sevilla, en su muestrario más amplio de leyendas, una muy arraigada en la memoria colectiva, referente al autor de un famoso Cristo broncíneo. Cuenta la leyenda que su autor, el escultor Antonio Susillo, se arrebató la vida por causa de haberse equivocado a la hora de colocar los pies del crucificado. De su crucificado, el mismo que modeló con sus manos. Tal obra cristífera es el que ocupa la glorieta central del camposanto sevillano de San Fernando y es conocido por el pueblo como el Cristo de las Mieles. El Cristo de las Mieles sabemos todos que es una advocación popular. Una advocación popular que debe su nombre a una leyenda que después se demostró que no era tal leyenda. Personalmente, querido Jesús, creo que tranquilamente podríamos advocarlo de manera canónica, pues con una advocación como la del Cristo de las Almas, teniendo en cuenta que está en el cementerio municipal de San Fernando y que además la propia disposición del Cristo parece querer abrazar de ser madero a todas esas almas que en el cementerio parecen necesitar de la misericordia de Dios. Y además está en un enclave muy especial, está en lo alto de una rotonda sobre un monte de piedra, que nos recuerda que Jesucristo es esa piedra incombustible, ese pilar, esa clave donde se asienta el edificio que edifica Dios en la tierra, ese pilar incombustible donde se asienta el plan salvador de Dios. Las leyendas se asemejan mucho a los filtros actuales en las redes sociales, que en bastantes casos encubren la verdad, con la apariencia, y la maquillan tras un halo de misterio. A veces pasamos a ser cómplices de este hecho, quizás porque no nos paramos a pensar, sino que damos por hecho acontecimientos que, de reflexionarlos, caeríamos en la cuenta de que resultan no menos que poco probables. El tema que hoy nos atañe tiene mucho que ver con este hecho al que hago referencia. Veréis, y no me refiero a las redes sociales, sino a la vida en general. Ustedes piensan, o piensen por un momento, mejor dicho, y díganme si de verdad creen que el mejor escultor que ha parido esta tierra, y me refiero a Sevilla, se fuese a equivocar a la hora de colocarle las piernas o los pies a una obra salida de sus manos. La respuesta es simple y llanamente un no. Personalmente, como escultor, me chirría los dientes al escucharlo o leerlo, pues soy conocedor del esfuerzo físico y mental que supone la preparación de una escultura de tamaño humano, cuanto no más de tamaño superior a este, llamémosle monumental. Toda ella encierra no solo una preparación máxima, que va desde el proceso de elaborar un boceto en pequeña escala, porque en este caso lo hubo, sino la propia realización de la obra. No es cuestión de llegar
y por un acto de fe la escultura brotase sola, de la nada. El escultor, en este caso el gran Susillo, autor del famoso Cristo de las Mieles, antes lo visualizó en su mente para luego buscarlo en la materia y no descansar hasta visualizarlo ante sus ojos. El artista, en ese transcurso de tiempo, tiene margen suficiente como para que, en el hipotético caso de que se hubiese equivocado, y si encima para él este posible error supusiese un problema, lo habría subsanado. Con sus manos, con sus mismas manos que la crearon, y así evitar que se enquistase en su alma, llevándole a la desesperada decisión de quitarse la vida. En realidad, la verdad es bien distinta, mucho más humana, pues su creador quiso experimentar un deseo personal, como artista, llevarlo a cabo una idea que le brotó de sus adentros y que luego tuvo que materializarlo en la materia. Al no tratarse de un encargo, el escultor lo concibió sin ningún tipo de presión. Solo esta llegó cuando, una vez finalizada la obra, posteriormente debía exponerla a la crítica de un jurado. Llegado a este punto, le surgieron las dudas, es humano como es lógico, de si el jurado en cuestión estaría capacitado para aceptar su obra, para la que él, siendo fiel a su ideal, sentía una cierta inseguridad metida en su cuerpo. En este punto hay que puntualizar que esa desconfianza no nacía por su falta de capacidad en su arte, que la tenía, sino a raíz de la libre interpretación que había asumido para con su propia obra, que luego debía ser valorada por parte de un jurado, que entendería o no su atrevido planteamiento. No obstante, se aventuró a probar suerte, dejando a un lado sus prejuicios artísticos. Indudablemente, Jesús, el Cristo de las Mieles, es una obra muy personal, muy particular de Antonio Susillo. Una obra que da como resultado final un crucificado anatómicamente muy logrado, una anatomía muy portentosa y un resultado también muy estilizado, donde yo destacaría una serie de características. De un lado, el dramatismo y la expresividad, teniendo en cuenta que Antonio Susillo representa el instante supremo de aquel que va a entregar su vida a Dios. Y en segundo lugar, y en contraste a ese dramatismo y a esa expresividad, está el sosiego, la tranquilidad, la paz. Yo diría incluso que la satisfacción personal que transmite esa imagen de Cristo, que está plenamente convencido de haber obrado bien, es decir, de haber cumplido con la voluntad del Padre y haber cumplido aquello que está escrito en las Sagradas Escrituras. El conocido Cristo de las Mieles, que en realidad aquí haré un inciso para aclarar que la verdadera vocación con la que Susillo bautizó a su obra no fue la de precisamente Cristo de las Mieles. Eso vendría años después, sino Cristo de la Misericordia, pues en aquellos momentos misericordia quiso y necesitó, y la pidió a Cristo en aquel amargor de su tiempo tras la pérdida de su madre. Esa fue su advocación, pero luego la leyenda se la arrebató, llevándosela a su terreno. Pero no nos desviamos del foco de esta imagen, que representa a Cristo en el momento de expirar, desde la cruz entregar su último halo de vida, antes de arribar en cuerpo glorioso resucitado junto a su Padre. La obra en aquel trance y para tomar aire abre su sedienta boca, que tanto protagonismo captaría luego dentro de esta misma leyenda. La obra concebida como una obra escultórica a partir de un naturalismo expresionista, acentuado en su rostro, que llora lágrimas de bronce. Lágrimas talladas en el mismo bronce. Y es que a una desgracia humana, que es un hecho amargo de por sí, se le vino a sumar años después otra disyuntiva,
la de una gran equivocación artística, por lo que la amargura de quitarse su propia vida por modo a esta leyenda se le unió esta equivocación artística. No estamos hablando de un principiante, ni aun siéndolo, es un desconocimiento artístico o toda una licencia literaria el hecho de dar por válido esta equivocación, tal para que llevase a su autor a tomar una decisión de esta índole. Nada más lejos de la realidad, pues esta es otra bien distinta. Veréis, la escultura es un arte que a veces puede parecer o puede ser espontáneo, de hecho muchas veces lo es, pero por naturaleza requiere de un proceso creativo y meditativo antes de pasar a la acción. En el caso que nos ocupa estamos hablando de una obra cristífera que requiere de un estudio anatómico, amén del propio estudio del armazón que soportaría el propio peso de la obra, modelada en barro, o sea, cargada de humedad. Antonio pertenecía a esos escultores que se gustaban de meditar antes sus obras. Es aquí donde encajan los bocetos previos del proyecto antes de llevarlo a cabo, como obra definitiva, como resultado final de su obra. Es por ello que, desde mi percepción, considero a la instaurada leyenda tan inoportuna como inapropiada, que no termina de encajarse en sus manos, y reitero, del mejor escultor que ha parido la ciudad de Sevilla, pasando por ser el académico más joven con apenas 30 años. Y para más Inri, Antonio Susillo en su época era como el rey Midas de la escultura monumental. La única faceta que mantuvo impoluta hasta el día de su partida fue su arte. La inspiración jamás le faltó y mucho menos le falló. Por consiguiente, se le hace un flaco favor tanto a su memoria como a sus valores artísticos el redundar en la distancia del tiempo de un hecho que sólo pertenece a las páginas de una leyenda bellamente inventada, como romanticismo, pero nada que ver con la cruda realidad. Esta leyenda, publicada por don José María de Mena, su autor, en su libro de Tradiciones y Leyendas Sevillanas, allá, si no me equivoco, por el año 1985. Por lo que, haciendo honor a la verdad y con la clara intención de que nada turbe su memoria, vengo a redundar en que tal fallo jamás existió. Resulta inverosímil el hecho de que un artista del calibre y maestría del eximio Susillo cometiese tal error tan significativo. Siempre fue un hombre pulcro en su arte, un esteta en apariencia y convicción, un dinámico creador que gustaba del estudio de su obra, no dejando nada al azar. Un artista con tales dotes no contemplaría tal fallo. De haber existido, lo habría corregido. Cierto fue que se arrebató él mismo su vida, incluso que el artista desistió de hacerlo arrojándose a las vías del tren, como así lo estuvo intentando durante largas horas. Pero tan pronto como acudió a su mente un pensamiento tan macabro, su mentalidad artística, al recaer en cómo iba a quedar de irreconocible su cuerpo, desistió rápidamente de ese pensamiento, optando por la resolución de un fulminante disparo bajo la barbilla. El Cristo de las Mieles, Jesús, es una iconografía que rompe totalmente con esos modelos de crucificados que venimos arrastrando en la iconografía cristiana desde el siglo IV después de Cristo, y que sobre todo va a romper decididamente con esos modelos de crucificados de la Sevilla de fines del siglo XVI y sobre todo los que van a nacer con la Escuela Sevillana de Escultura a partir del siglo XVII. ¿Cuál es la principal diferencia con estos crucificados barrocos que hasta ahora conocemos? La posición de los pies.
Si se quedan hasta el final, le desgranaré la madeja de una realidad que, como ya anuncié antes, estaba más próxima a las dudas e inquietudes de un artista por ser aceptado con su obra. Una quedaron escritas sobre papel, recogidas en una revista por modo a una entrevista mantenida con el maestro, y que por cierto no tiene desperdicio. Corría el año de 1895. Antonio Susillo se encontraba aún disfrutando de las mieles del éxito en sus labios tras el acierto cosechado con los 12 ilustres sevillanos que bajo el mecenazgo de la duquesa de Montpensier había concebido para quedar expuestos en la balaustrada del Palacio de San Telmo. Cierto día, el artista recibió un telegrama desde Madrid. Lo firmaba Salvador Rueda, un poeta malagueño afincado en Madrid, donde era dueño de una revista semanal ilustrada. El mismo señor Rueda, que conoció a Susillo en Málaga y que era figura emblemática de la revolución poética de finales del siglo XIX, informó a Antonio que le visitaría en su estudio el amigo y poeta José de Siles para un amplio reportaje en la revista que él regentaba, que no era otra que La Gran Vía. Lo cierto y verdad es que la posición de los pies del Cristo de las Mieles le confiere carácter. Por primera vez vamos a encontrar que los pies del crucificado, los talones, no van a estar juntos, sino que el pie derecho va a estar por delante del pie izquierdo, con lo cual es un trabajo absolutamente novedoso, un trabajo inusual. Un trabajo que además, cuando Antonio Susillo presenta en la exposición de las Bellas Artes de Madrid del año 1895, va a tener una enorme repercusión mediática en los medios gráficos y en los medios escritos de la época. Todos sabemos que el emplazamiento del Cristo de las Mieles además conferirá también un gran carácter a la propia obra, tratándose de la rotonda principal del cementerio municipal de Sevilla. Páginas quedaron desvanecida cualquier duda. En esta entrevista quedaron reflejadas sus inquietudes, sus anhelos y esperanzas, comprendido en su arte, en el pleno ejercicio de crecimiento personal y artístico, por aportar. Tras haber transcurrido 40 años de su partida, sus restos mortales fueron depositados en un huesario construido en la base del Gólgota de su crucificado, que fue adquirido por el Ayuntamiento de Sevilla. Pues un tiempo después de este hecho, aconteció que unas abejas aprovecharon la apertura de la boca del crucificado para construir su panal. De tal modo que a los primeros rayos solares, cuando ya brillaban con mayor intensidad, derritieron la dulce miel, que sin más y por la inercia fue a caer desvanecida desde la cavidad bucal, precipitándose como un reguero de complacencia por las comisuras de los labios del crucificado, llegando a alcanzar el pecho de la imagen. Este hecho, no menos que curioso como trascendental, por el momento en que se dio. Habiendo testigos, corrió como la pólvora por la ciudad, donde se empezó a ver este hecho como la aceptación y aprobación al recibir la imagen, los restos mortales de su creador, con la alegoría de fundirse obra y autor para siempre en un letargo de eternidad.